política, alguien del gobierno me dice, estamos bien, pero comunicamos mal. Y yo le dije el fin de semana, hablando un poco de la séptima, ¿no? Donde los libertarios han cambiado de referente, chocolate por la noticia. No es nuevo que el gobierno comunica muy mal. Y yo no sé si ya, y si sigue estando en un tan buen momento, ¿no? Después de lo que pasó la semana anterior con el desaguisado de la agenda, con la ley de tierras que salió totalmente desguazada, al gobierno no le quedó otra que arreglar en función de los aliados y también de la oposición, pero consiguieron la media sanción recién en el cuarto intento. Estoy hablando de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Ley de tierras, para hacerlo más simple. Y luego de eliminar los capítulos de tierras y de manejo del fuego, el gobierno obligó a una revisión interna para evitar repetir muchos errores que se cometieron en esto, ¿no? En lo inmediato, en la Casa Rosada, aspiran a replicar la estrategia utilizada para explicar en detalle los proyectos de la reforma del Banco Central de la República Argentina y las modificaciones en el régimen de inocencia fiscal. Estas son las dos cuestiones que se vienen. Y para fundamentar la iniciativa, en particular respecto a los cambios en la Carta Orgánica del organismo, el presidente Milei expuso su punto en cadena nacional en algún momento. Recordemos que publicó también una columna dominical en Clarín y protagonizó un radí mediático. Javier se puso al hombro la comunicación, explicó todo en detalle, pero supone un desgaste enorme. Bueno, yo digo que como se equivoca en la comunicación del gobierno, también se viene equivocando estratégicamente en los lugares que designa para el manejo político. Y esto no es un dato menor. En esta charla que yo tenía ayer con un referente me decía, yo di un paso al costado en el manejo de una sección electoral porque me mandaban a poner la cara, no me daban libertad para los acuerdos, tenía que arreglar como ellos decían y no te bajaban un peso para hacer campaña. Es imposible poder armar una estructura con la forma en la que están manejando la política en la provincia de Buenos Aires y le apuntaba fundamentalmente a la figura de Sebastián Pareja. En cuestión no es solo lo comunicacional, sino también cómo hasta al menos ahora se viene armando el espacio pensando en las elecciones del año que viene. La idea es que todos los proyectos pasen por la mesa para que se defina el momento de envío para su tratamiento en el Congreso. Dicen que esta orden la dio Karina Milei después de todos los desaguisados, ¿no? Que antes de llevárselo al comunicador de turno, al vocero presidencial o a quien sea, analizarlo ellos detenidamente. Y se dieron cuenta, tardaron un poquito, ¿no? Para presentar públicamente cada proyecto y no dar lugar a las malas interpretaciones. Y es lo que pasa, ¿no? Porque después se manifiestan los jugadores de la selección, se manifiestan los artistas. Pasó con personalidades como Lali, como Tini Stoessel, Emilia Mermes, que son referentes de muchísimos chicos, a los que el gobierno, lógicamente, debiera prestarles atención porque se expresan en las redes y forman opinión o hasta pueden cambiar opinión. Lo que pasó en contra del capítulo de la venta de tierras es un claro ejemplo de lo mal que comunicó el gobierno. Con propiedad privada cometimos muchos errores. No tuvimos un buen vocero, se mezclaron discusiones, cambiamos hasta el nombre y la pasamos a llamar Ley de Tierras, con lo que implica la propiedad privada para nosotros. Claro, se dio lugar a interpretar cuestiones que por ahí ni siquiera estaban en el espíritu de la ley o que no eran contempladas, ¿no? Vieron que circuló mucho por las redes esto de cualquiera va a poder comprar y se va a poder quedar con lo que quiera, pero además hubo un funcionario del gobierno
que cometió la burrada de decir que podía venir un fulano y comprar una provincia entera. Entonces, ahí está la cuestión. Y esto por el desconocimiento, por no saber la ley. Y más allá de que el proyecto era muy ambicioso, dice una fuente, estaba para tratarse hace un mes y medio cuando teníamos los apoyos. Claro, después cambió la situación, sobre todo con los gobernadores, que no terminan de confiar en el gobierno, que no creen que vayan a respetar los acuerdos porque en otras oportunidades no lo han hecho y ahora te empiezan a votar en contra. ¿Y cuál es el problema para el gobierno? Que se les acumulan los proyectos. Y cuanto más tiempo pase, más cerca de la elección van a estar y los proyectos sin salir. Y le achacan mucho a Sturzenegger. Claro, le achacan por todo lo que tira, por todo lo que presenta, pero no es culpa de Sturzenegger. Si no solo le ponen el oído y sin leerlo detenidamente le quieren dar cabida, y bueno, siguen cometiendo errores, ¿no? Que en la prosecución de los errores pueden pagar un costo después en las elecciones, porque esto no es gratis. Esto termina teniendo un impacto. Y después están las internas, que nunca dejaron de estar, ¿no? Donde Bullrich también empieza a llevar agua para su molino, buscar su propio futuro, y en función de eso también los arreglos que hace, y así podríamos seguir con otros integrantes del gobierno. Llamó mucho la atención que el jefe de gabinete, Diego Santilli, no haya estado en el Senado el jueves cuando se trataba la propiedad privada. Bueno, dicen que va a estar viajando, no habrá querido estar en la foto de lo que para el gobierno terminó siendo una derrota, ¿no? Viajará esta semana a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca y Elías Suárez de Santiago del Estero. El catamarqueño fue el primero en rechazar el capítulo de extranjerización de la tierra, que contemplaba la posibilidad de vender hasta un 25% de las tierras rurales. Bueno, yo creo que el desafío será evitar que los tropiezos acumulados complejicen aún más el resto de la agenda legislativa, porque hay varias iniciativas todavía pendientes y un calendario cada vez más condicionado por las elecciones. ¿Qué están buscando en el gobierno hoy con el diario del lunes? Que la experiencia de la propiedad privada sirva de aprendizaje y les permita recuperar el ritmo para concretar lo que el gobierno considera el año más reformista de la historia. Pero como te venimos contando con Danís y con Gabriel, ninguna reforma hasta acá ha podido salir tal cual el gobierno la quería sacar. A todas le han hecho, sin ir más lejos, la reforma laboral, que fue quizá la más ambiciosa de todas, o una de las más ambiciosas, salió de la manera que los aliados y algunos opositores quisieron, y los gremios también, y no de la forma que el gobierno quería en su totalidad. Y con todo viene pasando lo mismo. Yo creo que ha perdido esa posibilidad importante que tuvo el gobierno de establecer una mayoría y de sacar las leyes de la manera que ellos querían, por errores políticos muy groseros que han venido cometiendo hasta acá.